Vale, no os lo vais a creer. Capitano no se ha levantado de la silla, pero adivinen lo que sí acaba de pasar. Bienvenidos al kit de Sandrone. Y estuvo circulando hace unos días, pero las fuentes más fiables de leaks estaban esperando a ver si realmente esto tenía sentido. Y esas fuentes lo acaban de publicar. Así que Sandrone es crío, mandoble, hipercarry en campo. Sandrone es el personaje que nos va a decir cómo funciona la reacción de Stellar Conduct. Y preparaos, porque en este vídeo tenemos ya no solo el kit de Sandrone, sino el funcionamiento entero, completo y real de cómo funcionaría actualmente la reacción de Stellar Conduct. Y con esto se puede deducir cómo funcionaría la Herboescarcha. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño, el apoyo. El equipo del canal os da las gracias siempre y gracias por los comentarios a la edición del canal que está mejorando muchísimo. Bienvenidos invitados a los streams, tenéis 2 bendiciones gratis solo por apoyar el canal de forma free to play. Y vamos con el kit completo de Sandrone, es una locura. De hecho lo estuve viendo todo lo que pude para ver si no había alguna cosa rara o era fake, pero no, tiene todo el sentido del mundo. Primero, el arma, que fue lo primero que se liqueó cronológicamente y a partir de ahí se liqueó todo lo demás. Es un mandoble de 674 ataque base, 44 de daño crítico, estas stats las conocemos ya, y luego la pasiva nos da 18% de ataque y 60% de daño en superconductor estelar, en Stellar Conduct. Si me ven que alguna vez me equivoco y digo superconductor lunar por las estructuras mentales de cómo han funcionado las reacciones y todo eso, perdón, es Stellar Conduct. Por ahora, fácil, seguro, esto es el resumen del arma, pero seguro que tiene mucho texto diciendo que si no haces una cosa muy exacta como lo hace Sandrone, no hay ningún personaje que la pueda activar, ¿vale? Esto ya sabéis cómo es. Ahora, la reacción. Si esto fuera un stream os diría, ¿qué queréis saber primero? ¿La reacción o el kit? Vamos a hablar de la reacción. La reacción de superconductor estelar, de Stellar Conduct, básicamente, y lo que recogen los leaks y el personaje Sandrone es, número 1, misma mecánica que las reacciones lunares, es decir, solo lo va a activar ciertos personajes que tengan la consonancia estelar o que digan en su kit que de una u otra forma tienen algún tipo de sinergia con esta reacción. A algunos esto le va a sentar muy mal y de hecho pues es lo que hay, tendríais que haberos quejado cuando salieron las reacciones lunares. Ahora yo ya os dije que iba a ser la misma mecánica cerrada y las mismas reacciones pay to win. Dice: el superconductor estelar genera un área, un campo en el suelo. Solo los personajes capaces de infligir daño en superconductor estelar, es decir, los que tengan en su pasiva reflejado algún tipo de sinergia relacionada, pueden infligir ese tipo de daño dentro del campo, es decir, hits de superconductor estelar. El resto de personajes, y aquí viene una parte muy buena, así que tranquilos que ya veo a alguno muy enfadado otra vez con Hoyoverse, dice: el resto de personajes dentro del campo ven el daño elemental, electro y crío aumentado en un 38% mientras están dentro del campo. Entiendo yo que esto es para que hubiera equipos pues de electro y crío y que solo vaya con estos dos elementos. Eula aquí no se beneficia mucho porque el bono de daño crío, a menos que en el futuro, digamos, porque esto todavía no ha salido de forma oficial, añadan que gana pues 100% de bono daño físico, y sí, el daño físico tiene que ser 100%, si no Eula no funciona. Y también hace que al final haya equipos puros y también nos habilita seguramente el pensar en que haya un soporte dedicado de superconductor estelar, es decir, una H-Bruce o una Scoffy, que si todo el equipo son electros o críos y al menos un electro y un crío, baja resistencias y mete un bono muy fuerte, algún bono de ataque, alguna cosa adicional, etc. Esto es el Stellar Conduct en base a lo que se sabe de Sandrone y, como os dije antes, parece ser que la Herboescarcha puede que sea extremadamente parecida, ya que A, tenemos lo que ya vimos en el teatro anterior, que era parecido a esto, y B, tenemos esto que se parece mucho. Así que equipos también de Criodendro o Criodendro Electro o Criodendro Electro Hidro, de 4 personajes que no cumplan consonancias normales, pero sí igual consonancias de Notcry o alguna otra cosa, pues puede ser que haya un equipo pues de Stellar Conduct, más Hyperbloom, más Permafrost, más Herboescarcha.
pasa, porque todos los elementos convergen en ese equipo, ¿no? Hasta aquí este punto. Kit de Sandrone, señores. Creo que ya habéis aprendido cómo funciona el superconductor. Dice, Sandrone 6.7. Os voy leyendo lo que tenemos y os explico para que dé forma, ¿vale? Para empezar es un Nubilet, Sandrone. Parece un Nubilet porque va a hacer una especie de láser continuo que puedes mantener sostenido, pero que cuanto más tiempo tienes, llenas una barra de sobrecarga y cuando se llena esa barra te sobrecargas, digamos, y ya no puedes seguir con ese cargado, con ese láser y debes hacer la rotación. Esto es en principio, ¿vale? El texto. Similar de ataque cargado de Nubilet, dispara un láser mientras se canaliza, lo mismo que hemos comentado. Inflige daño crío de forma continua e intermitente y también inflige superconductor estelar, mostrando disparos, o sea, mostrado como disparos láser. Al mismo tiempo, el ataque cargado acumula una medición. Una vez llena, Sandrone entra en un estado de sobrecalentamiento y ya no puede continuar, lo mismo que os he dicho, ¿no? Que sobrecarga. Habilidad elemental, reduce una porción de la sobrecarga, es decir, te permite estar más tiempo dentro de este láser y hace un golpe, una instancia de daño de superconductor estelar con un multiplicador normal. Luego, la Ultimate dice, inflige una instancia de superconductor estelar y una instancia de daño crío, multiplicadores altos. Esto imagino que tiene algún tipo de sinergia y luego el kit será como Nubilet, algo así, como que tienes que tirar elemental ulti y luego un par de láseres y rotas. ¡Grandes noticias! ¡Ganamos! Volvió Lootbar y volvió mejor que nunca. Es la plataforma actual más grande, segura y confiable para hacer todas vuestras recargas. Hay un nuevo código, LUCKUP, L-U-C-K-U-P, está por aquí en pantalla, correr a utilizarlo y ya sabéis, al volver Lootbar todo el mundo está contento. Link aquí abajo en la descripción para apoyar el canal. Bienvenidos de vuelta a Lootbar. Luego, constelaciones. Entiendo que luego habrá más talentos que sumen el daño, que metan multiplicadores, que si en el equipo hay críos y electros pues gana más daño, etc. Constelaciones. Dice, primera constelación, que alguno irá seguramente por C1, C2 o muchos por C6. Dice, primera constelación, ralentiza la velocidad a la que el ataque cargado acumula medición de sobrecalentamiento, el láser más tiempo, permitiendo un canalizado más largo, lo que os he dicho. Y aumenta el daño de Stellar Conduct en 30%, es decir, esto no está muy claro aún si es para todo el equipo, para ella, creo que es para todo el equipo. Recordar que si no hay personajes que apliquen este elemento, bueno, esta clase de hits no van a ejecutarse, es decir, es por ahora más parecido al Bloom Lunar. Ya sabéis que el electrocargado lunar o el cristalizado lunar, si al menos hay un personaje que lo habilite, ya todo el equipo puede hacerlo. En principio, lo que es el Stellar Conduct solo pueden activar los personajes que esté reflejado que lo pueden activar, es decir, es más un Bloom lunar que un electrocargado lunar, para que entendáis. C2, segunda constelación. Ralentiza la velocidad a la... aumenta el daño del superconductor estelar en una cantidad igual al 100% del ataque de Sandrone, cuidado. Como es mucho, deben ser igual tics aditivos y no multiplicativos, imagino. Y después de disparar el láser de ataque cargado, Sandrone tiene 40% de ataque acumulable 3 veces. Esto igual es 4%, porque 40% acumulable 3 veces es 120% del ataque, que sería de su ataque base y que de base podría llegar a 1000, 120 es que gana pues otro 1200 de ataque y si ya llegas a 2000 y pico, 3000 como los personajes actualmente, Mahuika llega a 5000, ganar 1200 más de ataque es bastante sin sentido. Lo que pasa que esto nos está diciendo también, a la par que el mandoble que tiene 674 ataque base y hay multiplicadores de ataque en el kit, que el Stellar Conduct va a funcionar con un escalado de el ataque, ya que ya sabéis que las reacciones lunares tenemos el electrocargado con Flins lunar que va con ataque y Nefa igual y el resto igual, tenemos el Bloom lunar que va con maestría de Nefer y tenemos el cristalizado lunar que va con defensa. Pues aquí nos están spoileando que el Stellar Conduct va con ataque, pues igual la Ergoescarcha va con maestría y el Torbellino Crío a saber con qué narices va, lo veremos, o los personajes que vayan con esa reacción. Y luego el resto de reacciones, la C4 durante ataque cargado cada 4 segundos inflige una instancia adicional de Stellar Conduct equivalente a 125 de ataque, y la C6 dice cuando las acumulaciones de ataque de la C2 están al máximo, los 3 stacks y los 120% de ataque base, si está dentro de un campo de superconductor estelar, cada pulso láser inflige adicionalmente 4 instancias de Stellar Conduct del 50% del ataque, con escalado del 50% de ataque. De lo contrario, inflige 7 instancias de daño crío 75% de ataque, es decir, si no está dentro del campo este de Stellar Conduct. Y adicionalmente, el daño de superconductor estelar de Sandrone aumenta un 20%. Esto dice de Sandrone, fuente fiable, de las que cada vez que suelta algo suele equivocarse el 0,5% de las veces. Por ahora, entiendo yo que como es Stellar Conduct, no busquéis jugarla con Scoffy ni cosas así.
El set se va a poder prefarmear desde la 6.6 porque Sandrone vendría a la 6.7, aún no estamos en la 6.6, esto ha sido muy pronto. Y además, sus DPS o soportes electros o buffers de ataque como Nicole, a lo mejor se juega alguna especie de Sandrone con un soporte crío fuera del campo, a saber cuál, con Fischl, por ejemplo, para el electro, y a lo mejor con Nicole, por el buffo de ataque tan bestia que pudiera dar al equipo si jugáis con una especie de soporte que vaya con ataque, no sé, Skirknuker, maybe, a lo mejor una Rosaria, una Shenge, porque claro, buffos que necesite Sandrone, necesita buffos generales de ataque y proporción crítica y demás, entonces igual Rosaria podría estar bien ahí con set de nobleza, no sé, igual hay un montón de combinaciones, pero bueno, se me ocurre un equipo inicial de Sandrone, Rosaria, Fischl, Nicole, dejadme en los comentarios qué se os ocurre, porque tendrá que haber consonancia crío para 15 de probabilidad. Tendrá que haber algún electro que aplique mucho. Fischl es la que se me viene a la cabeza. Y si tienes a Fischl, tienes a Nicole, activas la consonancia de la Aquelarre, que nos da al final más buffos a todo el equipo. Y no sé, porque Fischl al final tiene sinergias si hay sobrecarga o hay electrocargado. Con lo cual entiendo que el buffo 40% de ataque que le va a no va a meter un buffo a Sandrone por la consonancia de la Aquelarre. Pero bueno, habría que ver qué más. Bueno, si hay sobrecarga porque habrá una Nicole, entonces sí le va a meter 40% de ataque a Sandrone. Entonces, no sé qué va a pasar, no sé cómo se va a jugar. Entiendo que cuando llegue a la 6.7 no va a entenderse demasiado como pasó con Inefa, y es más que nada como que una beta para que nosotros los jugadores seamos quien, probando cosas aleatorias en nuestras partidas, le demos un montón de datos a Hoyoverse para que luego afinen los nuevos personajes y las nuevas reacciones. Así que recordar que una vez ya esté la versión con Sandrone, tendremos los leaks de la beta de Sniesnaya y estaremos a un mes de Sniesnaya. Poquito más. Esto ha sido todo el kit de Sandrone, lo que se ha filtrado hasta ahora. Igual después de grabar este vídeo siempre me pasa. Grabo el vídeo porque quiero traeros algo que no perdáis la información según salió y tenerlo pues relativamente rápido para que esté al timing, y de repente acabo de grabar y salen otras no sé cuántas mil cosas importantes. No sé qué va a pasar, así que poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros y apoyar hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.